¿Cuánto se recuerdan, por lo menos, del título de lo que hablamos la semana pasada? Exactamente, la evidencia de una experiencia transformadora, ¿verdad? Y eso es lo que cada uno de nosotros vivimos cuando conocimos a Cristo, cuando vinimos a Él. Y eso debe ser evidente en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos y en conclusión, cómo vivimos. Amén. Entonces en esta tarde vamos a continuar con el capítulo 3 de Gálatas y vamos en esta tarde a estar mirando de versículo 6 al 14. Y el título de esto es Fe o maldición, la prueba de las Escrituras. Yo le invito a que estemos de pies para orar por la palabra. No vamos a leer la porción bíblica, luego ustedes me van a seguir ahí desde su asiento, pero oremos. Oh mi Dios, con temor, temblor y reverencia me acerco a ti en esta tarde, porque es una responsabilidad seria y grande delante de ti exponer tu palabra. Oh Dios amado, te pido que tu Espíritu Santo quite de mí lo humano y que sea tu Espíritu Santo hablando, ministrando, edificando a tu pueblo. Que esta palabra que hoy exponemos sea de bendición, edificación, que caiga en terreno fértil y dé su fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Que al salir de este lugar, Dios eterno, nuestras vidas estén más claras, estemos más conscientes de qué implica que tú nos libertaste de la maldición, del pecado y de la ley. Que entendamos que nosotros no estamos ya sujetos a ninguna ley, ni mandamiento, ni precepto de hombre. Porque Cristo se hizo nuestro sustituto para que nosotros alcancésemos la justicia tuya, Señor. Y por la fe en Él hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de ti, solamente por los méritos de Cristo, no por ningún mérito humano, sino por los méritos de Cristo. Te doy gracias por este privilegio, porque es un privilegio poder exponer tu palabra y que lo hagas, Señor, con el debido respeto y la reverencia que ella se merece. En el nombre de Jesús. Amén. Tomar asiento, amados hermanos. Amados hermanos, la pregunta más importante que un ser humano debe hacerse, se la hizo el carcelero de Filipo al apóstol Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que cada ser humano debiera hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue contundente y sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Escuche bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice esto adicional o tiene que tener lo otro. Simplemente dice cree, o sea, pon tu confianza, deposita tu confianza, entrega tu vida a Jesús y serás salvo. Como nos dice Hechos capítulo 16, versículo 31. Debo entender que esta salvación no se obtiene por mérito propio, sino que es apropiada únicamente mediante la fe. Una fe personal, una fe
interna y que no tiene ninguna relación con ceremonias, ritos o buenas obras. No tiene ninguna relación con las buenas obras. La fe, amados hermanos, siempre ha sido la respuesta requerida por Dios. Dios lo único que busca nuestra fe, que pongamos nuestra fe en Cristo como Salvador, como nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, no por obras. Por gracia sois salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y no por medio de qué? No por las obras. Desde Abel, pasando por Noé, hasta llegar a Moisés. Amados hermanos, todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por su fe personal en Dios. Escuche bien, todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por su fe personal en Dios. Y esto lo llevó a ellos a alcanzar que buen testimonio de Dios. Por su fe personal, ellos alcanzaron buen testimonio de Dios. Cuando leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, lo que conocemos como el Salón de la Fama de la fe cristiana, ¿qué vemos? Un recuento de todos esos hombres. Moisés, ¿verdad? Vemos todo y cada uno de ellos que nos dice ese capítulo que por su fe hicieron tal cosa, por su fe hicieron lo otro. No fue por la ley, no fue por las obras, sino porque por la fe. Y esa fe le alcanzó buen testimonio delante de Dios. Sin embargo, en Galacia, unos falsos maestros intentaban convencer a los creyentes de que la fe no era suficiente y que se debía de guardar la ley para ser acepto delante de Dios. Eso es lo que aquellas personas estaban tratando de hacer, convencer a los creyentes de que la fe no era suficiente, que había que guardar y sostenerse a la ley para poder ser acepto por Dios. Hoy, amados hermanos, veremos cómo Pablo usa las mismas escrituras para desenmascarar este gran error. Imagínese por un momento que usted se levanta por la mañana, se mira al espejo y el espejo le muestra claramente que tiene una mancha de suciedad en su cara. Imagínese por un momento eso. Ahora imagínese que usted intenta usar el espejo para quitarse esa mancha. Por más que usted intente usar el cristal del espejo para quitarse esa mancha, no podrá, porque simplemente el espejo es un reflejo de su rostro. El espejo cumple su función. ¿Cuál es la función del espejo? Mostrarte el problema. Pero el espejo no tiene el poder para limpiarte la cara. Vamos, hermanos, el espejo, la ley es ese espejo. La ley es el espejo. Pablo nos enseña que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, no conocemos el pecado. Romanos 3:20, el apóstol Pablo dice eso. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ejemplo,
Si en esta intersección de aquí, de Pine Avenue y Johnson, no hubiera un semáforo y usted pasa la intersección, ¿violó alguna ley? No. Ahora, si hay un semáforo, el semáforo, ese semáforo que está ahí, usted solo se lo pasa, ya violó una ley, porque el semáforo está diciendo que si viola, si no se para, si no hace el debido proceso, usted cometió una infracción. Pues eso nosotros sabemos el pecado por medio de la ley. Los judaizantes le dicen a los gálatas que debían lavarse con el espejo de la ley. En este pasaje, Pablo les demuestra que solo la sangre de Cristo puede limpiar las manchas y que el espejo solamente nos confirma que necesitamos un Salvador. O sea, la ley nos confirma que nosotros necesitamos un Salvador, y vamos a ver por qué. Empecemos con el primer punto, la prueba positiva, el ejemplo de Abraham. Lea conmigo ahí en su Biblia los versículos 6 al 9. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí Pablo está utilizando a Abraham, el patriarca superior del judaísmo, para mostrar que la salvación siempre fue por la fe. No es después de Cristo. No, la salvación siempre ha sido por la fe. Vemos una contraposición entre la justicia antes que el ritual. Al citar Génesis, cuando Pablo habla de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, está citando a Génesis capítulo 15, versículo 6. Con esto Pablo le está recordando que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. O sea, Abraham, amados hermanos, fue declarado justo muchos años antes que se le ordenara la circuncisión. Pasaron muchos años desde que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, a cuando Dios le ordena que se circuncide. Pasaron muchos años. La circuncisión fue solo un sello de la justicia que ya tenía por la fe mientras eras incircunciso. Romanos capítulo 4, versículos 7 al 12 nos habla de eso. Abraham se le ordenó circuncidarse muchos años después de haber sido declarado justo debido a su fe. La Escritura, amados hermanos, atribuye justicia a Abraham en el momento que él creyó. El momento que Abraham creyó a Dios, le fue atribuida la justicia de Dios. Eso de que creyó a Dios, volvemos a, es Génesis capítulo 15, versículo 6. En ese punto, amados hermanos, Abraham todavía era incircunciso. El mandamiento de la circuncisión, amados hermanos, como nos habla Génesis 17:10, donde cita,
este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. En el 15 le cuenta su fe por justicia. Dios hasta al capítulo 17 que leemos que Dios le pide a Abraham que se circuncide y de en adelante todos los varones. No sabemos cuántos años pasarían del capítulo 15 al 17, pero pasaron muchos años. O sea que no fue la circuncisión que le dio la justicia de Dios a Abraham, fue la fe. Deuteronomio, amados hermanos, nos dice lo siguiente, para darnos a entender el significado de la circuncisión. Dios, amados hermanos, dio este mandato como señal, no como una manera, un requisito de salvación, una señal de un pacto y como ilustración. Era una ilustración. Dios a través de la circuncisión estaba ilustrando la necesidad de limpiar el pecado del corazón. Era simplemente Dios ilustrando de que el hombre debe limpiarse el pecado del corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 11: en Él, en Jesús, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión simplemente era una manera de Dios ilustrar al hombre que debía circuncidar su corazón. Era una marca física, no era el medio de salvación. Simplemente era una marca física, no el medio de la salvación. Ahora, aquí también el apóstol Pablo le dice a los Gálatas y nos dice a nosotros quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham no son los que tienen la herencia racial, sino los que son de fe. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No es una herencia racial ni sanguínea, es la fe. Los hijos de Abraham son los de la fe. Pablo recalca que las buenas nuevas dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, incluía a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Qué significa, amados hermanos? Porque hablamos mucho de que somos bendecidos. ¿Qué realmente significa ser bendecido? Ser bendecido significa recibir todo lo que Dios concede a los que están en Cristo. Eso es ser bendecido. Recibir todo lo que Dios concede
a los que están en Cristo. Escuche lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y los versículos 6 y 7 del capítulo 2 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es ser bendecido. La bendición, amados hermanos, nosotros muchas veces la limitamos a las cosas materiales. Oh, Dios me bendijo con un carro. Oh, Dios me bendijo con una casa. Oh, Dios me bendijo con esto. Me bendijo lo... Somos bendecidos con las bendiciones espirituales, que son mejores que las materiales. Paz, gozo, el perdón de pecado, la salvación, la vida eterna, una comunión eterna e íntima con Dios. Eso es más que cualquier cosa material que usted pueda tener, porque lo material viene y va, pero ese amor inagotable de Dios nunca dejará de ser. Esa fidelidad de Dios nunca se acortará. Las promesas de Dios son eternas y para siempre. Nunca se terminan. Además, Pablo también le da a entender a los Gálatas que Abraham vivió una vida de obediencia por fe, no por las obras. Una vida de obediencia por fe. Abraham no solo es el modelo de justificación, sino también una vida que sigue a Dios a lo desconocido, confiando en que la fe es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recordemos que Abraham estaba en Ur de los Caldeos con su familia. Entre tantas personas en el mundo existente de aquel tiempo, Dios llama a Abraham y le dice que le va a dar una tierra, que sale de su tierra y su parentela. Y la fe, amados hermanos, no es algo pasivo. La fe nos lleva a una acción. Abraham no simplemente creyó lo que Dios dijo, sino que lo demostró a través de su obediencia, sin saber a dónde iba, sin saber cuál era el proceso, sin saber cómo las cosas iban a pasar. Abraham creyó a Dios. ¿Le estamos nosotros creyendo a Dios? ¿Le estamos nosotros creyendo a Dios a pesar de las circunstancias, de las situaciones que vivimos? ¿Estamos nosotros creyendo, confiando en Dios a pesar de que no tenemos lo que queremos tener? Porque, amados hermanos, debemos de creer a Dios, tener fe en Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, no por lo que Él nos da, sino por quien es Él, el Dios Todopoderoso. Segundo punto que el apóstol trata en este versículo es la prueba negativa, la maldición de la ley. Lea conmigo los versículos 10 y 11 de Gálatas capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerla, y que por la ley ningún no se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hicieras estas cosas vivirá por ella. Pablo ahora, amados hermanos, nos muestra lo que la justicia de la obra no puede hacer. Con este pasaje, con este versículo, Pablo muestra lo que la justicia de la obra no puede alcanzar ni puede hacer. Hay un contraste aquí entre la dependencia versus la libertad. Pablo nos afirma, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Usted está escuchando? Todo el que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora usted preguntará, ¿pero por qué? Sencillamente, amados hermanos, porque la ley exige perfección absoluta. La ley exige perfección absoluta. Por eso Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice lo siguiente: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Se lo repito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí Pablo está estableciendo el estándar de perfección de la ley. Como nadie puede cumplir toda la ley, sin excepción, todo queda bajo el juicio divino. Nadie, amados hermanos, ninguna persona, ningún ser humano que ha vivido, que vive o vivirá, nunca jamás podrá cumplir la ley. Porque la ley demanda perfección absoluta y total. Te puedo decir, yo guardo esto, pero si falla en uno, ya falló toda la ley. Por eso están bajo el juicio divino. Los legalistas, los judaizantes, ignoraban la justicia de Dios y buscaban establecer la suya propia. Dice Romanos capítulo 10, versículo 2 al 4, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Ese es el fin de la ley, es el objetivo de la ley. Jesús mismo, hablando de este estándar de perfección, Jesús mismo confirmó este estándar. Cuando leemos en Mateo capítulo 5, versículo 48, Él dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No se puede, amados hermanos. No se puede. Por la ley no podemos ser justificados, porque es
imposible. No es que es difícil, no, es que imposible. Porque hay diferencia entre algo que es difícil y algo que es imposible. Difícil es que le puede dar mucho trabajo, es costoso hacerlo. Pero, amados hermanos, es imposible, algo que no se puede hacer, algo que no hay manera que se haga. Asimismo, es ser justificado por la ley. No hay manera. ¿Por qué? Porque la ley y la fe se excluyen, no son compatibles. Por eso Pablo cita aquí a Habacuc 2:4, cuando dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La ley, en cambio, dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Si elegimos el camino de la ley, debemos ser perfectos. Si elegimos el camino de la ley, debemos ser perfectos. Ahora, si elegimos el de la fe, vamos a responder a la gracia de Dios. Porque el cuestión con los que quieren guardar la ley es que piensan que la gracia no es suficiente. Lo piensan como algo muy simple. Es muy simple. Tenemos que añadir algo porque para sentirnos que estamos haciendo algo. Pero cuando nosotros elegimos el de la fe, hermano, simplemente nos arrojamos y descansamos en la gracia de Dios. Y aceptamos que lo que Jesús dijo, cree en mí y serás salvo. Es tan sencillo como eso, amados hermanos. Cree en mí y será salvo. Pablo nunca predicó nada que no fuera de acuerdo a lo que Moisés y los profetas dijeron, que Cristo padecería y anunciaría luz. Que Cristo padecería, eso fue lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas. Pablo no estaba predicando nada diferente a lo que los profetas y Moisés predicaron. Hechos capítulo 26, versículo 22 al 23 nos dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a los pueblos y a los gentiles. Eso es lo que Pablo estaba predicando. Eso es lo que Pablo estaba predicando a Jesucristo crucificado, aquel que debía padecer, ser crucificado y al tercer día resucitar, para que en su nombre se anuncie la luz del Padre. El tercer punto que el apóstol establece en este versículo es la esperanza. El Redentor sustituto. El Redentor sustituto. Lea conmigo ahí los versículos 13 y 14 de Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Aquí llegamos, amados hermanos, a la solución gloriosa del dilema del ser humano. Aquí el apóstol Pablo nos muestra la solución a ese gran dilema de la humanidad. Él habla aquí de redimidos de la maldición. Cristo nos redimió, amados hermanos. ¿Qué significa, amados hermanos, esta palabra redimir? Que Cristo nos redimió. Significa, la palabra en sí, redimir, significa comprar la libertad de un esclavo. Comprar la libertad de un esclavo. Ese tiempo se usaba, ¿verdad?, que existía la esclavitud, y si alguien quería comprar, o sea, deseaba que un esclavo fuese libre, tenía que comprar a su amo la libertad de ese esclavo. Pues es el mismo término que el apóstol Pablo usa aquí para señalarnos, para enseñarnos, para mostrarnos, para ilustrarnos lo que Cristo hizo. ¿Y cuál fue el precio, amados hermanos? Su sangre preciosa. Su sangre preciosa como de un cordero sin mancha, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19. Ese es el precio, su preciosa sangre, amados hermanos. Por eso no debemos tener en poco nuestra salvación. Por eso no debemos, amado hermano, menospreciar la bendición que tenemos de parte de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Su sangre preciosa, el que no tenía pecado, se hizo pecado para redimir por su carne a los que estaban en pecado. Él se convirtió en nuestro sustituto. Y lo hizo ¿por qué? Por amor. Porque no había otro medio. No había ninguna otra manera que la humanidad fuese redimida si hubiese sido por el mismo Dios encarnarse en la persona de Cristo. Aquí en la cruz, amados hermanos, hubo un intercambio divino. Cristo por nosotros, maldición al morir en un madero. El hecho de que Cristo muriera en el madero y lo que sucedió allí, Él se hizo maldición por nosotros. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, dice lo siguiente: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hechos capítulo 5, versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Amados hermanos, Jesús no fue maldito por su acto. Lo que hizo a Jesús maldito, maldición, fue que Él cargó nuestros pecados. Nuestro pecado lo cargó sobre sí mismo. Como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús llevó sobre su cuerpo nuestro pecado. Aunque para los judíos incrédulos esto era una locura,
y llamaban a Jesús anatema. Por eso mismo, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, donde nos dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Para ello Jesús era anatema, pero para nosotros es el regalo más bello. Para ello, para el que no cree, Jesús es una locura. Jesús es anatema, pero para nosotros que hemos creído, es el regalo más bello que hayamos jamás podido recibir. Ese es el mejor regalo que usted pueda darle a otra persona. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque eso va a determinar el destino eterno de una persona. Un regalo material, a veces ni lo usan. A veces los regalan más para adelante. Lo reciclan. Pero este regalo que es Jesús para nuestra vida es precioso. No solamente hubo un intercambio ahí donde Jesús se convirtió en nuestro sustituto, sino que también por Él, o sea, ahí hay una bendición recibida. Amados hermanos, Jesús llevó la maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, recibiendo por fe la promesa del Espíritu. Como habla Hechos capítulo 1 versículo 4, ¿verdad? La promesa que Jesús le habló a ellos, y como ya leímos en Efesios capítulo 1 versículo 13. Ahora bien, amados hermanos, nosotros ya sabemos y debemos ya estar claros en esto, que la salvación suya y mía es por la fe, que lo que se debía de haber hecho ya se hizo, que no hay nada más que añadirle. No debemos regresar a los rudimentos de la ley, no debemos regresar a las ceremonias, a los rituales, a las obras de la ley. Entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir esta palabra en nuestro diario vivir? Yo quisiera compartir con ustedes 3 aplicaciones prácticas. La primera es, amados hermanos, debemos renunciar a la confianza propia. Dejemos de ser autosuficientes. Debemos de creer que nosotros, amados hermanos, somos los creadores o los autores de nuestra salvación, o que nosotros podemos hacer algo para ser salvos. La fe, amados hermanos, la fe que justifica requiere despojarnos de toda confianza en méritos propios. Debemos despojarnos. Dios hace esto porque yo soy esto, yo hago esto. Despojémonos de los méritos propios. La justificación, la fe que justifica requiere que nos despojemos de eso. Otra palabra, seamos humildes. Reconozcamos que si somos salvos, no es por algo que nosotros hayamos hecho. Que la salvación no se obtiene por méritos personales, por herencia o por dineros, o por lo que hagamos o no hagamos. La salvación es un regalo de Dios, un don, una gracia por fe en Cristo Jesús. No intentemos impresionar a Dios con nuestra buena conducta. Apoyémonos, amados hermanos, siempre, sin reserva, en el poder de Jesús. Es en su poder que debemos descansar, apoyarnos. No es en lo que yo haga, porque yo oro 2 horas todos los días,
yo ayuno todos los sábados, yo hago esto, yo hago lo otro. No, amados hermanos, nada de eso. Debemos apoyarnos sin reserva en el poder de Cristo. Segundo, lo que debemos hacer es someternos a la autoridad divina. Primero nos despojamos de ese aquel que creemos que tenemos mérito para alcanzar un favor de Dios. Debemos despojarnos de eso. Y segundo, someternos a la autoridad divina. La fe, amados hermanos, no solamente colectar datos o creer informaciones, es una sumisión total al Señor, es una sumisión total, es vivir totalmente bajo el señorío de Cristo. Y debemos estar agradecidos por su perdón. Sometámonos a la autoridad divina. No simplemente creamos en Cristo de una manera intelectual. Mostremos nuestra confianza en Cristo por medio de vivir sometido a Él y vivir bajo su señorío. No solamente creer de labio. Sí, yo hice una oración de fe, pero vivo como yo quiera. La fe verdadera transforma. La fe verdadera cambia. La fe verdadera, amados hermanos, obedece. Y eso es lo que debemos de hacer, someternos a la autoridad divina. Y tercero y último, vivir para su gloria. Vivir para su gloria. Nosotros hemos sido redimidos para exhibir la majestad de Dios ante la creación. Nosotros somos llamados a exhibir la majestad de Dios ante los demás. Que la manera que nosotros vivimos, la manera que nosotros somos, refleje a Dios, refleje la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, refleje la obra de Dios. No permitamos, amados hermanos, que el orgullo del hacer cosa, yo hice esto, yo hago esto, yo voy a hacer esto, no permitamos que eso, amados hermanos, ese orgullo opaque la gloria de lo que Dios ya hizo en nosotros. Hay personas que usted le escucha y que dicen, yo hice esto, yo hice lo otro, y yo esto, y yo esto, y yo esto, y yo esto. Y se vuelven como el yo-yo, yo. ¿Y dónde está Dios? No permitamos, amados hermanos, que ese orgullo, esa prepotencia humana sin Cristo, opaque la obra gloriosa que Dios ya hizo por nosotros en la persona de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Amados hermanos, la fe verdadera no tiene que ser fuerte, solo tiene que ser verdadera. La fe verdadera no necesita que ser fuerte, sea una fe grande. Lo único que necesita es ser verdadera. Que de verdad vivamos lo que decimos creer de Dios. Que en verdad vivamos bajo la voluntad de Dios, esperando su voluntad, su propósito. Amados hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos bendecidos con todas bendiciones espirituales
Ya leímos ese versículo, Efesios 1:3. Ahora, ¿cuál es el propósito final de la iglesia, amados hermanos? ¿Quién es la iglesia? Estas cuatro paredes. ¿Somos quienes? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito final de la iglesia? ¿Sabe cuál es? Ser presentada sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ser presentada sin mancha delante de su gloria con gran alegría, alabando al único y sabio Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por todos los siglos. Amén. Usted y yo fuimos creados para gloria, para alabanza de Dios, para adoración de su nombre. Jesús está preparando su iglesia para Él presentarse a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha. Ese es el propósito, ese es el final de la iglesia. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios, hermano, no es que usted se pase el día entero, gloria a Dios, gloria a Dios. No, eso no es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir comprometido, sometido, bajo la voluntad de Dios, bajo el señorío de Cristo, que el fruto del Espíritu sea manifiesto en nuestra vida. Eso es vivir para la gloria de Dios. Que cuando nosotros hablemos, la persona pueda reconocer que hay algo diferente. Que tuvimos en el taller del carpintero, que fuimos transformados por el alfarero, que fuimos, amados hermanos, revestidos de un nuevo hombre, que somos nueva criatura. ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? Lo que nos dice el apóstol Pedro. O sea, que nos llamó de la tiniebla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. O sea, Jesús nos salvó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Eso es vivir por la gloria de Dios. Que nosotros seamos lo más cerca de Cristo que una persona allá afuera pueda ver. No solamente en palabras, sino también en testimonio. Terminamos con un amén como siempre hemos terminado. ¿Quién se lo sabe ya? ¿Cómo dicen los hermanos? ¿Cómo dicen? ¿Se recuerdan? Ya deberán sabérselo. Se lo estoy diciendo toda la semana. Sin Sancho Wen. Esto es lo que profundamente anhela mi corazón. Que el vivir para la gloria de Dios, que el vivir para la gloria de Dios sea el anhelo profundo de nuestros corazones. Que así sea nuestra vida, amados hermanos, un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Que la bondad, la benignidad, la fe, la paciencia, el amor, sea algo que nos distinga a nosotros cuando se nos pone al lado de alguien allá afuera. Que midamos la medida de Cristo, que seamos manso y humilde de corazón, que seamos misericordiosos, que amemos desinteresadamente, sin condición, que perdonemos a todos aquellos que nos ofenden, que aun oremos por nuestros enemigos, que amemos, amados hermanos, y perdonemos de la misma manera
que Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Estamos de pie y oramos. Te damos gracias, Dios eterno. Gracias por este día. Gracias porque una vez más tú nos recuerdas el gran regalo que hemos recibido. No porque nosotros hayamos hecho algo. Gracias, Padre amado, por Jesucristo. Porque si no hubiese sido por Cristo, hoy todavía estuviéramos viviendo en tiniebla. Estuviéramos viviendo enemigo tuyo. No habría esperanza. Estuviéramos viviendo bajo condenación porque es imposible que alguien pueda salvarse por las obras de la ley. Gracias porque tú, mi Cristo, tomaste nuestro lugar en la cruz y cargaste con el pecado nuestro y te hiciste maldición para que nosotros no solamente recibiésemos justicia de Dios, sino que también recibiésemos la promesa, las bendiciones dadas a Abraham. Gracias porque hoy entendemos y hemos reafirmado que el único medio de salvación a través de toda la historia humana ha sido la fe personal interna en Dios por medio de Jesucristo. De la misma manera que fueron justificados los santos del Antiguo Testamento, de la misma manera que hoy nosotros también somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir cada instante de nuestra vida, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que vivamos en esta tierra, sea para la gloria de tu nombre. Quita de nosotros todo mérito personales. Ayúdanos a que el afán de hacer cosas para ti, no para que la gloria de lo que ya tú hiciste por nosotros. Queremos ser la iglesia, esa iglesia que tú redimiste con tu sangre. Es el precio que pagaste para redimirnos, para comprar nuestra libertad del pecado y de la maldición de la ley. Gracias, Jesús. Gracias, 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 mi Dios. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Dónde estuviéramos hoy si hubiese sido por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia? Que no tomemos ni tengamos en poco nuestra salvación y el gran privilegio que tenemos de ser tu iglesia, ser tu pueblo, ser tus embajadores, más que todo, ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.